Pues miren, este es el resumen del partido que se jugó en La Paz, en la tarde de La Paz. Bolívar lo atacó durante gran parte del partido y la figura del partido fue Rochet, el portero uruguayo que acaba de ser comprado, cedido por Nacional de Uruguay a Inter de Porto Alegre, de Nacional a Internacional. Y aquí el gol del ecuatoriano para el 1-0. Ever Valencia, el mundialista Ever Valencia, sorprendió a Inter, que prácticamente no tuvo más claras en el partido. Fueron las llegadas las de Bolívar y la figura una vez más fue Rochet. Ahí está el portero uruguayo, que mira esa. No, esa es espectacular. Esa es extraordinaria. Se acaba el primer tiempo, se van al segundo tiempo, lo llenó de pelotazos Bolívar a Inter, que era lo normal. Uy, ese palo. Ese palo, pues. Ahí no tenía nada que hacer Rochet. Era el empate de Bolívar, que tuvo un poquito de mala suerte también, pero mucho este tipo de cosas. No puedes fallarte este gol. Ya pasaste. No puedes fallarte ese gol. No solo ha tenido mala suerte Bolívar, sino también poca eficacia al arco. Creo que lo más probable es que va a ganar Inter. Va a pasar Inter, porque Bolívar tendría que ganar en Brasil, que haya un penal raro, que hayan jugadas raras, y contra un equipo brasileño en Brasil no va a ocurrir. Lo lógico es que Inter ya con el 1-0 pueda tranquilo sacar adelante el partido de vuelta. Es local empate, ¿no? Es local empate. Creo que Bolívar puede dar pelea, pero la clasificación ya la perdió, ya la dejó pasar en casa. Va a pasar Inter y creo que Inter va a ganar por lo menos por 2 goles, por lo menos. Pues siguiente partido, Palmeiras Deportivo Pereira. Bueno, el resumen era el siguiente, que Palmeiras masacró a Pereira en su cancha 4-0 y es obvio que ya pasó Palmeiras. ¿Palmeiras le va a ganar a Pereira en Brasil o va a cojudear el partido? Porque puede hacerlo. Puede agarrar, tocar la pelota, meter un gol quizás, puede empatar. Es más, yo no lo veo a Palmeiras metiéndole tantos goles a Pereira. ¿Para qué? No es necesario. Lo más lógico es que le meta 8, si le metió 4 en Colombia. Pero yo no creo que Palmeiras se vaya a bloquear. Creo que este partido va a acabar en triunfo de Palmeiras, local empate obvio. Pero mira, mi pronóstico no es que pase Palmeiras, porque ya lo sabíamos. Mi pronóstico no es que gana Palmeiras, que va a cojudear el partido. Y mira, por ahí Pereira mete un gol, ¿no? 2-1, quizás 3-1, 2-0. No creo que Palmeiras lo masacre a Pereira. No es necesario. Si lo hace, Palmeiras se perfila como el favorito a ganar esta copa, que lo es hace rato. Pero todavía falta. Para poder decir que Palmeiras ya es campeón de la Copa Libertadores, le falta jugar contra otro equipo. Contra este equipo. Contra el próximo campeón de la Copa Libertadores. Lo digo desde ahora, después la pecheo, después fallo, por supuesto, pero el mundo es de los que se arriesgan, y yo me arriesgo. El campeón de esta Copa Libertadores se llama Racing Club, porque lo veo y porque quiero que campeone Racing. No sé por qué. Estoy mal de la cabeza, puede ser, algo me ha pasado, algo he comido este año, que ahora le voy a Racing. Pero quiero que la Matrix del universo cambie. Han pasado tantas cosas raras últimamente, ¿por qué no campeona Racing? Que campeone Racing, caramba. En el cilindro de Avellaneda, empataron en la ida, en un partido donde Boca jugó mejor que Racing, pero jugó mejor porque tiene que jugar mejor, porque tiene que atacar. No es un Boca que, de miedo, no es un Boca que juegue tan bien al fútbol, te arrincona porque es la Bombonera, porque pues tiene jugadores más caros y mejores que Racing, por supuesto. La sensación que dejó el partido Boca-Racing la semana pasada es que Boca debió ganarle a Racing. Tampoco es que Boca lo aplastó a Racing en el partido. Me decepcionó un poco Racing. Hizo negocio. Racing empató. Salió vivo de la Bombonera. Y una cosa, es como la U. Es como la U de Fossati. Una cosa es de visita, otra cosa es de local. De local Racing en el cilindro se hace fuerte. Que Boca no es cualquier cojudez, es verdad. Ya con el 0-0, el partido de la vuelta en el cilindro en Avellaneda le da una opción más a Racing. Si empatan, me arriesgo a decir que Boca lo va a camisetear en los penales. Espero que la camiseteada no ocurra en el partido. Espero que en el partido Racing lo gane. Para mí, en los 90 minutos va a quedar local empate. No veo ganando a Boca, me arriesgo, no veo ganando a Boca en el cilindro. Racing se va a hacer fuerte. En el peor de los casos empatan y Boca lo elimina por penales. Pero
Pero yo digo que Racing le va a ganar a Boca, porque Racing es el equipo que va a dar la sorpresa, entre comillas, porque Racing es un grande del continente, aunque un grande medio venido a menos. Pero digo que gana Racing y comienza a ilusionarse con su segunda Copa Libertadores. La última vez que Racing ganó una Copa Libertadores fue en el año 1967, año en el que la U le ganó a Racing allá en Argentina, de hecho. Y desde esa vez no juega una final. Ojo, dato importante. Los equipos de Avellaneda, Racing Club e Independiente de Avellaneda, han jugado 8 finales de Copa Libertadores entre los dos y han ganado las 8. Una Racing, 7 Independiente. Por supuesto hay diferencias, pero ningún equipo de Avellaneda perdió una final, ¿eh? El jueves, en el Defensores del Chaco, Olimpia recibe a Fluminense. Sabíamos que Fluminense le iba a ganar. Mi pronóstico fue 2-1, ¿no? Que ganaba Fluminense. Pero el 2-0 es muy complicado para Olimpia. Porque en la fase anterior, en octavos de final, perdió 2-1 con Flamengo en Río. Y en casa le dio vuelta 3-1. Ahora perdió 2-0 en Río con Fluminense. Ya no es tan fácil. Ahora, a nivel continental, Olimpia es más grande que Fluminense. Y Olimpia le tiene que tirar la camiseta. Aunque suene gracioso que un equipo paraguayo le tire camiseta y escudo a un brasileño. Pero sí, sí se puede. Se lo puede tirar. El 2-0 es muy complicado. Lamento mucho porque me hubiera gustado que la final sea Racing Olimpia. Pero no lo veo a Olimpia clasificando. Sería increíble. Tiene que pasar cosas muy raras. Creo que esta es la fase en la que Fluminense se vuelve candidato a ganar la Libertadores. Ahora sí. Esta es la fase que se le podía haber complicado. Porque la fase anterior clasificó ahí, sufriendo, con polémica contra Argentinos Juniors, ¿no? Ahora con Olimpia en un equipo más cuajado, más bravo. Y ese 2-0 es muy difícil de remontar. Creo que Olimpia... Esto para mí es local empate, pero veo que esto empata. Creo que no le va a alcanzar a Olimpia. Creo que empatan. Y va a pasar Fluminense. Lamentablemente va a pasar Fluminense. Lo siento mucho. Pasa Inter, pasa Palmeiras, pasa Racing y pasa Fluminense. Racing la única esperanza argentina. Nos tenemos que ir a la Copa Sudamericana, ¿no? Nos vamos a la Copa Sudamericana.